Bueno, ahora vamos a ver una de las cuestiones más importantes, que es el cambio de estado que sufre la materia. Los estados de agregación o físico de la materia son tres: líquido, sólido y gaseoso. Yo lo que les hice ahí es un esquema para que veamos cómo se llama cada uno de esos pasajes, cada uno de esos cambios. Bien, yo tengo que entender, si la tomo la vedette, el agua como ejemplo, si yo tengo agua líquida y pongo la cubeta para poder hacer hielo, sigue siendo agua, nada más que sólida y que vulgarmente tiene el nombre de hielo. Si yo esa agua líquida la hago hervir, por ejemplo, poner la pava para tomar un café, bien, y alcanza la temperatura a la cual hierve, pasa al estado gaseoso. Sigue siendo la misma sustancia, sigue siendo agua, bien. Entonces, vamos a empezar un poquito con para completar el esquema. El cambio de estado de líquido a gaseoso recibe el nombre de vaporización o evaporización y también ebullición. Hay una diferencia entre esas dos palabritas. Cuando una sustancia pasa de líquido a gaseoso y se produce el pasaje por el fenómeno llamado ebullición, significa que es por un aumento de temperatura. En cambio, vaporización o evaporización, de acuerdo a los libros que uno tome, es a temperatura ambiente. Como para que entiendan ese ejemplo, si yo pongo a hervir la pava, bien, el agua líquida va a pasar a estado gaseoso una vez que se alcance el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? La palabra punto significa temperatura. Temperatura a la cual se produce dicho pasaje, en este caso de líquido a gaseoso. El punto de ebullición del agua lo tienen que saber de memoria, que es 100 grados centígrados. En cambio, la vaporización es a temperatura ambiente. Por ejemplo, el quite esmalte. Yo abro el quite esmalte y cuando lo destapo a ese recipiente se vaporiza a temperatura ambiente y lo puedo detectar por el olor. Bueno, veamos acá de sólido a líquido. Bien, ese pasaje recibe el nombre de fusión. Un sólido se funde. Bien, entonces el punto de fusión, ¿qué va a ser? La temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Yo tengo que tener en cuenta que para el agua pura yo tengo que saberlo de memoria, que es 0 grados centígrados. Ahora vamos a ir a esta parte del esquema, o sea, el proceso inverso, el pasaje inverso. De gaseoso a líquido, bien, ese proceso recibe el nombre de licuación o condensación. Hay una diferencia entre los dos nombres. Bien, la condensación es cuando un gas pasa a líquido por una disminución de la temperatura. En cambio, cuando sufre un proceso de licuación, ese gas es por efecto de la presión. Ahora vengamos para acá, de líquido a sólido. Bien, de líquido a sólido vamos a tener solidificación o congelación. Cuando un líquido se congela, significa por una disminución de la temperatura. En cambio, la solidificación puede ocurrir a temperatura ambiente. Lo que sí van a tener en cuenta, yo les he dicho que tienen que saber de memoria el punto de fusión del agua, que es 0 grados centígrados, y de ebullición 100 grados centígrados. El punto de congelación en el agua coincide con el punto de fusión del agua coincide con su punto de congelación. Significa que ambos es 0 grados centígrados.
Después vamos a ver de sólido a gaseoso. Bien, ese fenómeno se denomina sublimación. Un sólido se sublima. Bien, cada sólido tiene la propiedad de sublimarse. Eso significa de pasar del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, es decir, comerse un paso. Bien, ahora vamos al revés. Ese de gaseoso a sólido se denomina, es fácil, sublimación inversa. Bien, entonces de esta manera completamos este cuadrito que es muy importante de saber.